doctor Jesper, ¿cómo le va? Hola, buen día. Su nombre completo. Facundo Juez Pérez. ¿Usted es? Yo soy subsecretario de Asistencia Legal y Técnica del Ministerio de Educación. ¿Cómo te va, Victoria? Bien. ¿Directora? De Educación, De del la municipio de municipalidad de- Yerba Buena. Bueno, ¿cuál es la visión de este fallo de bullying? Bueno, este es un tema sumamente delicado, que el Ministerio de Educación siempre está atento a estas cuestiones, es un tema que le preocupa y que lo ocupa. La situación de bullying es una situación que tiene muchísimas consecuencias, a veces no llegan a medirse las consecuencias que tienen, tanto para la víctima de ese acto como para el victimario. Entonces, es un tema que el Ministerio de Educación permanentemente con sus equipos está atendiendo y bueno, el fallo lo pone en escena en este momento, pero no es que el fallo despierte la atención del tema en lo que se refiere al Ministerio, sino que el Ministerio siempre está trabajando en esta situación. ¿Ustedes hicieron algunas actuaciones legales? ¿Hasta dónde avanzaron con las actuaciones legales? No, el Ministerio de Educación tiene una actuación que no es legal, la actuación legal es la última instancia que el Ministerio de Educación podría actuar. El Ministerio tiene distintos organismos y equipos que intervienen. Tienen un servicio de asistencia social educativo, tiene un GPI, un gabinete pedagógico interdisciplinario, y tiene un departamento de mediación escolar. Esos tres equipos trabajan de manera coordinada a requerimiento de las instituciones educativas, de las escuelas, ya sea del docente o de la directora de la escuela, que ese es un requerimiento que viene a través de los supervisores docentes y actúa. Por ejemplo, el Departamento de Mediación Escolar hace reuniones con los alumnos, genera ámbitos de conversación, genera un procedimiento de convivencia escolar, y el gabinete pedagógico interdisciplinario, que tiene psicólogos, tiene psicopedagogos, tiene fonoaudiólogos, también intervienen activamente en atender todas estas situaciones. Una acción legal sería o se daría en casos en donde el Ministerio de Educación con sus equipos no puede solucionar los problemas. Nosotros procuramos solucionarlos, y solucionarlos, le diría, es fundamental la atención temprana de esto, antes de que se produzca el conflicto. Entonces los docentes y las autoridades educativas están atentas a esto para tratar de que los episodios violentos no ocurran. Ocurren, y lo hemos visto, se han sido de público conocimiento, pero procuramos atenderlos rápidamente. Doctor, yo le preguntaba anteriormente al juez cuáles son los caminos que tiene una familia para recurrir en caso de que tenga un caso, de que esté sufriendo un caso de bullying. Sí. ¿El Ministerio tiene alguna vía a la que puedan recurrir los padres o solo trabaja con las instituciones, con las escuelas? No. El Ministerio tiene las puertas abiertas para los padres, recibe a los padres, atiende las denuncias que pudieran existir, y actúa inmediatamente, digamos. Así que todo padre, incluso de colegios privados, pueden recurrir a la Dirección de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación para ser atendidos y ver las situaciones. Y que la Dirección de Enseñanza Privada, en ese caso, gestiona que el establecimiento educativo privado tome las medidas del caso. Perfecto. Victoria, estamos hablando de bullying, pero hay mucha gente que quizás todavía no termina de entender qué es bullying. ¿Vos nos podés explicar? Sí, no la definición de la Real Academia Española claramente, pero sí, es cuando uno o más alumnos, en este caso pues estamos hablando de bullying escolar, se dedican a hostigar o a violentar a otro compañero por alguna condición, si se quiere, que ellos como que califican o cualifican como que es pasible o que es la causa de por qué deberían hacerle bullying. Por ejemplo, hay desde cuestiones físicas hasta cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones de hábitat, de vivienda, o sea, pero si hablas con los chicos resulta que ahora les hacen bullying por cualquier cosa, o sea, hasta bullying por preferencias musicales, o sea, porque les gusta una banda, listo, son raritos, o sea, como ese es el mote que les ponen, listo, ya está, es bullying por eso, o sea, es como que se amplió el espectro. Es muchas todo aquello veces que ellos, los que hacen bullying, como que no consideran acorde, digamos, a su gusto o a su preferencia o a
Muchas veces se naturaliza la broma y no medimos las consecuencias de esa broma. Sí, es que, o sea, yo, bueno, también soy docente, trabajo con adolescentes y para mí nunca es una broma. O sea, por supuesto que yo sí parto de la premisa como que detrás de toda broma hay como mucho de verdad, obviamente en quien lo enuncia y en quien lo dice, pero no, o sea, para mí nunca es chiste, no es que, ay, me molestan por mi baja estatura o por mi mucha estatura, o sea, y como me lo tomo a chiste, no, o sea, para mí no es broma. Y creo que ese es uno de los grandes errores justamente de la gente adulta que está alrededor de estos chicos. Digo chicos porque estamos hablando en este caso particular del ámbito escolar, pero creo que también es eso, ¿no? Como creer que, listo, lo dicen en chiste, no pasa nada, como que son cosas de chicos, no son cosas de chicos. Puede haber consecuencias como muy graves, muy severas. Justo habíamos estado hablando recién con el juez del fallo de aquí en Tucumán, y estábamos comentando que por lo menos de lo que yo había encontrado en internet, de googlear, o sea, hay gente que como chicos, que como consecuencia del bullying en otras provincias, desarrollaron casos de epilepsia o quedaron con problemas de audición o de visión por la cantidad de golpes, entonces no es broma, no es chiste. O sea que bueno, justo estos dos casos que estoy nombrando son casos puntuales de otras provincias en donde también se falló a favor de ellos, de estos chicos, con una indemnización por bullying. El juez también planteaba la cuestión de el agresor o la persona que hace bullying. ¿Se trabaja en las escuelas con ese chico o se ve a la familia de ese chico también? No siempre, o sea, no me atrevería a decirlo como una máxima de no, la familia del agresor no va a las instituciones, hay veces que sí se hacen presentes, hay otras veces que no, o sea, dependen como, por lo menos de la experiencia que yo tengo de haber estado en contacto con casos, ya sea con alumnos o por ahí con gente que me ha llamado, o sea, como intervención, no como docente, sino como dirección de educación de Yerbabuena, no siempre están presentes y muchas veces sí lo están, pero lo niegan, o sea, como no es para tanto, no, mi hijo no hace estas cosas, o sea, eso también pasa mucho. Sí, creo que también es una figura, o sea, dentro de este esquema de violencia que hay que atender, porque obviamente el agresor, para mí, o sea, en mi lógica, obviamente ejerce violencia porque en algún momento la sufrió, fue víctima de algo, o sea, en su casa o en su entorno, no necesariamente en su casa, pero sí creo que hay que ponerlo al foco justamente en los agredidos también, o sea, como un trabajo integral entre todos, agresor y agredidos, porque si no es como está bien, yo lo estaba escuchando al juez, o sea, lo que planteaban estaba bien, o sea, hay que tener en cuenta al agresor porque viene seguramente de un contexto, de un entorno no propicio, pero y si después terminamos en consecuencias peores, como que ese agredido decida atentar contra su propia vida o atentar contra la vida de los compañeros. Estoy hablando de casos extremos, pero también puede pasar. Totalmente. Doctor, ¿en la escuela pública hay muchos casos? Mire, hay casos, hace poco ha habido una situación de violencia, que esas situaciones de violencia son el desencadenante de a lo mejor alguna cuestión previa y entonces, sí hay casos, estamos hablando de un universo muy grande, estamos hablando de 400.000 alumnos, no es una generalidad, no es algo común, pero hay. Y aunque hubiera un solo caso, hay que atenderlo. Y hay que también medir o considerar que los actos de bullying no son solo una violencia física o verbal. También hay actos de bullying silenciosos, el ninguneo a un compañero, el aislamiento de un compañero, eso también es bullying y también genera consecuencias muy importantes. Y después está el bullying, cuando veíamos esta serie Adolescencia, que es muy importante verla porque muestra una realidad que a lo mejor muchos vivimos sin saber que la estamos viviendo. Vemos cómo el bullying en ese caso ha sido absolutamente silencioso, por emojis, por mensajes. Y miremos cuál ha sido la consecuencia en esa serie, digamos. Entonces hay que atenderlo. Siempre la ministra de Educación toma como referencia y como eslogan de su gestión la pedagogía del cuidado. Bueno, en la pedagogía del cuidado está justamente esa atención, el escucharlo al alumno. El alumno, en la medida que es escuchado, el primer resultado es que se siente valorado. Claro. Y cuando se siente valorado está en otro posicionamiento para enfrentar una situación negativa.
Entonces, es fundamental ese acompañamiento del tutor, del docente, del director de la escuela y, si es necesario, de los equipos pedagógicos y de los equipos psicopedagógicos que tiene el Ministerio. Doctor, justamente en casos como estos, los docentes, ¿de qué manera actúan? ¿Tienen conocimiento ustedes desde el Ministerio? Bueno, los docentes piden la intervención de los equipos de acompañamiento escolar. Y los ¿Ellos equipos tienen herramientas con las que puedan abordar los casos? Tienen la asistencia de profesionales que lo acompañan en esto, y si se convoca a los padres. Es muy importante tener en cuenta que de situaciones como esta no se las supera solo. Se necesita el compromiso de todo el entorno de esa persona, de ese niño, de los docentes, de las autoridades, de los compañeros y de los padres. Y es fundamental el papel del padre y de la madre en esta situación, porque los chicos están buscando límites, están buscando la presencia del padre, están buscando el no del padre. Y a veces con actitudes que se producen de una manera desmedida y genera consecuencias lamentables. Ahora, el equipo de mediación que ustedes tienen, Sí. ¿actúa de inmediato? Sí, a medida que cuando se conoce la situación que lo amerita, actúa. Y en otros casos actúan por la cuestión de, tengamos en cuenta la cantidad de establecimientos educativos que hay, no pueden actuar en todos al mismo tiempo. Entonces, en algunos casos, aun cuando no hay un episodio que lo justifique, trabajan en capacitación sobre mediación en establecimientos educativos, solo de manera, llamémosle, preventiva. Claro. ¿Ya? Porque es parte de las misiones y funciones que tiene este cuerpo de mediadores. Victoria, porque mirando la cámara, ¿cuál es tu sensación de ver que está pasando esto en Tucumán o que hay un fallo? No me río por esto, no, sino porque siempre haces preguntas polémicas. No, por lo menos, ¿cuál es tu sensación de este cuadro? De ver que, bueno, para mí es la primera vez que se toma en serio desde el punto de vista de la justicia, porque es como que la familia de las víctimas preferían sacarlo al chico porque en el colegio no te daban solución, porque... Sí, es una respuesta que solés escuchar cuando charlas con padres que tienen hijos que han sido víctimas de bullying. Vos preguntás, pero avisaste en el colegio, o sea, hay un acta, hay un registro de esto que estás como contando, y no porque dudes de la palabra, sino porque querés saber si contás como con algún instrumento, y muchas veces te dicen que no, o sea, como que prefirieron ahorrarse todo este proceso, este largo camino que no sabes tampoco si llega a buen puerto o no, y cambiarlo de establecimiento educativo. Sí, es una respuesta común. Hay casos extremos que se cambian de lugar de residencia. Sí, también. yo, o sea, de esos no tengo conocimiento, pero porque yo no he tenido contacto con gente que haya sido, bueno, que se haya mudado, que bueno, se cambió la familia entera a otro municipio, otra ciudad, a otra provincia, pero sí, o sea, hablas con colegas de otras provincias y si te enteras de eso, como, che, recibimos una familia que viene, no sé, de la otra punta del país porque al chiquito le hacían bullying en el colegio, en la escuela, a los hermanos también, a las familias también, o sea, sí, son casos extremos, pero sí, acá en Tucumán, o sea, si volvemos a lo local, es una respuesta como muy común, o sea, con los padres con los que charlás, con los chicos, como, no, me cambié de colegio, me cambié de escuela. Usted planteó las personas o las familias que tienen problemas con bullying, las víctimas, ¿cómo hace para comunicarse con ustedes? En el Ministerio de Educación, en la manzana de Avenida Sarmiento y Salta y Junín, está el Ministerio de Educación, ahí están los equipos, se presentan ahí, se labra un acta para tomar conocimiento de la situación y inmediatamente interviene el organismo. Doctor, le agradezco muchísimo a la gentileza que tienen para venir. Muchas gracias. Gracias, Victoria, muchísimas gracias. Señores, hacemos una pausa y volvemos.